Hola, ¿qué tal? ¿Cómo me le ha ido? Espero que muy bien, espero que con todos los ánimos del mundo, espero que todo le esté yendo genial. Hoy vamos a hablar de uno de los temas más polémicos, entre comillas, por nuestro contexto. Bueno, ya lo vamos a ver más adelante, pero vamos a hablar acerca de los profetas. Entonces, los profetas, pues, ¿quiénes eran estos señores? Ahorita lo explico. ¿Cuáles son las características de los profetas? Ya vimos en temas anteriores que surgieron profetas malos, profetas falsos, profetas que no querían nada más que su propio beneficio. Y es por eso que les digo yo que es algo controversial. En nuestro tiempo hay mucha gente que se hace llamar profeta y ni siquiera son la sombra de uno de ellos. No me voy a meter, o sea, esta introducción quiero que sea más experiencial que formativa, por así decirlo, que, que sí, me van a entender por lo que voy a decir. Fíjense, en uno de los lugares que he vivido, porque también he sido nómada al estilo Abraham. En uno de los lugares en los que viví había una señora que vivía con su madre. El punto es que en las mañanas la casa donde ellos vivían era una casa de orilla de calle, tenían un garage amplio y esa casa en las mañanas era pupusería y en las tardes era iglesia, una iglesia evangélica. No tengo nada en contra de este tipo de situaciones, solamente estoy describiendo un hecho. Entonces ahí vivía la señora con su hijo y la mamá de esta señora. O sea, vivían las tres generaciones, abuela, madre e hijo. Pues la iglesia era chiquitita, tenía pocos miembros, pero poco a poco fue agarrando más personas y muchas más personas se reunían. Hubo una vez que se armó allí un evento. Las personas estas eran muy amigos míos, los tres eran muy amigos míos, pero más quizás la abuelita que me tenía un particular afecto, no sé por qué, lastimosamente nunca se lo pregunté, pero me tenía un particular afecto. Armaron un evento en el que iba a llegar una especie de profetisa o no sé cómo le llaman propiamente a ese tipo de personas, ¿verdad? Pero iba a llegar una mujer que se hacía llamar profeta. El punto es que terminó el evento, fue un éxito y tal, pero al final del evento la profetisa o la profeta llamó a la señora dueña de la casa y le dijo la siguiente cosa. Hermana, eh, fíjese que aquí en esta casa hay algo que no cuadra, hay una persona que está siendo la causa de su mal y la tiene que sacar inmediatamente. ¿Saben quién era esa persona? Era la madre. Era la madre. Yo me di cuenta de esto porque un día de Meque le pregunté al nieto qué había pasado con la señora porque ya tenía días de que no la veía. Y pues él me comentó que la madre la había echado porque la profeta le había dicho que ella era la causante de muchos males. Yo me quedé con la boca abierta porque, o sea, yo sé que nuestra familia, yo sé que cualquier persona cercana, nuestros mejores amigos nos pueden traicionar, nos pueden desear el mal por X o Y razón. Pero, o sea, que una persona que es primera vez en la vida que la ves, te diga que tu madre es causa de mal para ti y para tu casa y que tú le hagas caso a esa persona sin pruebas, sin nada de nada y eches a tu mamá a la buena de Dios, o sea, no sé qué tipo de profecía o qué tipo de profeta era. Yo con esto no estoy diciendo que no crea en ese don de la profecía y tal, pero, o sea, a mí se me hace muy increíble que, que pues sí, o sea, una persona que ni siquiera conoces te venga a decir que tu madre es la causante de problemas.
No sé yo, pero si a mí alguien me viene a decir ahorita que mi mamá es causa de problemas, o sea, ¿yo cómo le voy a creer si mi mamá es causa de alegría en mi vida? Y me imagino que para ustedes ha de ser lo mismo. Hay casos de casos, pero el punto es que hay en nuestro tiempo mucha gente que se ha aprovechado de esto. Hay mucha gente que se ha aprovechado de estos dones, disque dones, igual el don de lenguas. Ojo, no estoy diciendo que no hay que creer, pero hay que saber discernir. Y una de las primeras cosas que les voy a decir es que el mismo Jesucristo nos dio la pauta para poder discernir, ¿verdad? Por los frutos los van a conocer. Si el profeta es bueno, si el profeta en cuestión pues da frutos de en abundancia para bien, si no se ha visto envuelto en escándalos, si no se ha visto envuelto en situaciones, si ni siquiera cobra por ese don, pues me parece genial. Posiblemente sea un profeta bueno, pero si es un señor que se aprovecha de su don, que se aprovecha de tal cosa, que todo es pisto y tal, ahí como que la cosa no funciona, ¿verdad? Hay que saber discernir este tipo de situaciones. ¿Ok? Sobre todo cuando hay dinero por medio. O sea, si alguien te cobra por una profecía, si alguien te cobra por hacer oración, si alguien te cobra por orar por ti, o sea, no, ahí no es, ¿verdad? Ahí no es. ¿Ok? Bien, entonces, perdón ahí por la introducción tan de la Rosa de Guadalupe, pero pienso yo que hay que tener en cuenta esas cosas, ¿vean? No dejarse ir así por así con este tipo de personas. Siempre hay que tener un poquito de prudencia, ¿ok? Entonces, fíjense, la palabra profeta viene del griego profetes, que es el verbo proferir, que significa hablar en lugar de otro, y el griego también está el profetewein, que significa hablar en nombre de la divinidad. Esto quizás es lo más propio en el ámbito religioso, y es que un profeta se supone que habla en nombre de Dios, ¿ok? Eh, en hebreo, el hebreo es un poquito más rico y la palabra naví significa el llamado, el que anuncia la palabra de Dios. Este es más directo, este significado es más directo porque ya propiamente te dice, eres un mensajero de la palabra de Dios, por tanto ser un profeta tiene ese compromiso. ¿Ok? Entonces, una de las particularidades de los profetas es que vivían, al igual que usted y yo, no, mentiras, usted se gana, al igual que yo también se gana lo que gana, pues se lo gana, perdonen ahí por la, por la redundancia, pero usted se lo gana con el sudor de su frente, ¿verdad? No es que vivamos de las limosnas de nadie. Pero ellos sí, los profetas se dedicaban totalmente a la al servicio de Dios, que vivían literal de las limosnas que las mismas personas le daban. Se vestían distinto, usaban un manto en el pelo y también un cinturón de cuero. Esas eran como las señales para distinguir a un profeta. Lo del manto, pues se entiende que los caballeros, los hombres en estas culturas también usan un manto, pero eh, no se trata de que todos son profetas ahí, ¿verdad? Sino que tenían sus particularidades. No todos los profetas vivían de las limosnas, sino que también algunos tuvieron profesiones. Amós fue pastor, Jeremías y Ezequiel fueron sacerdotes, o sea que se ganaban su sueldito a través del sudor de su frente, como uno de nosotros, ¿verdad? ¿Cuál era la principal función de los profetas? Era defender la doctrina verdadera ante los demás cultos que había alrededor del pueblo. Oiga bien cuál era su función. No es adivinarle el futuro, no es adivinarle tal cosa, no es decirle con quién se tiene que casar, no es decirle, no. Un profeta es el que defiende la doctrina verdadera ante los demás cultos. ¿Por qué se daba esto? Recordemos que en el destierro, Babilonia, Nínive, los asirios, todas estas personas tenían otros cultos. El profeta era aquella persona que estaba allí diciéndote, hijo, no te rindas, mira, hay un Dios que a pesar de que cómo nos hemos portado, nos está esperando, hay que volver a Él, no nos apartemos de Él. Ese es un verdadero profeta. No es alguien que hace un show y te adivina que hoy en la mañana te comiste un plátano y
te lo adivinó de chiripa, ¿verdad? Sino que ese es un profeta, el que defiende la doctrina. Y estas personas son los primeros que empiezan a hablar sobre el Mesías. Recordemos que la palabra Mesías significa el ungido de Dios, ¿verdad? Alguien que va a venir a rescatarnos. Esta doctrina es un poco complicada porque en este momento la gente está cansada de que los atropellen. En estos momentos la gente está cansada de vivir en el destierro, quieren volver a su normalidad y entonces empieza a surgir la figura de un Mesías político, un Mesías que va a venir a derrumbar todos los poderes de la tierra que han sometido a Jerusalén y por tanto están sedientos de venganza, necesitan una figura de un redentor. Entonces, aquí como que esta doctrina no fue, no sé, esta es una crítica muy mía, no sé si me voy a condenar por esta crítica, pero, o sea, no sé si los profetas no lograron enseñar de la mejor forma esta doctrina del Mesías o esta figura del Mesías, del Redentor, o el pueblo no logró entender lo que ellos querían decir y por tanto pues tomaron una figura bastante política del Mesías, a tal punto de que ellos veían en el Mesías a alguien, un super judío, un super general judío que iba a venir a derrocar a Babilonia, a Nínive y entonces ahí como que ya se empezó a ver de una forma bastante distinta a lo que vino a ser Jesús. Si se fijan, Jesús, pues su mesianismo fue pacífico, no fue un mesianismo de guerra, sino que fue un mesianismo espiritual, no fue un mesianismo político. Así que quizás por eso todavía los judíos siguen esperando al Mesías, porque según ellos no ha venido. Jesús solamente fue un charlatán, ¿verdad? Entonces, por eso lo siguen esperando, seguramente porque ellos esperan que todos los países que han hecho sufrir a Israel se vean derrotados. Un paréntesis, si se fijan en estas culturas, pues es muy famoso que alguien se ponga como líder y la gente lo siga, ¿verdad? Miren los atentados a Estados Unidos, pues un fulano se levantó como líder y la gente lo seguía y era darle su merecido a estos países que tienen poder sobre otros. Fíjese que una de las grandes figuras que se utiliza para ejemplificar la relación de Dios con el pueblo es la prostitución. Dios trata así a su pueblo. Si Dios es el esposo, el pueblo es una prostituta que se ha ido con cualquiera. Suena fuerte, suena feo, suena duro, pero así lo veía Dios. O sea, tú viene un Dios extranjero y tú te vas con él. Te olvidas de mi amor, te olvidas de lo que yo te doy y tú te vas con otros dioses. Entonces, la figura de la prostitución es muy abundante en estos libros. Es una figura que se utiliza para establecer esa relación. Fíjense, pobrecito del profeta Oseas, la verdad que Oseas, no sé por qué a Dios se le ocurrió la magnífica idea esa. O sea, no lo digo así en plan sarcasmo ni en plan nada, pero o sea, bien yuca lo que le pasó, porque Oseas fue obligado por Dios a casarse con una prostituta para sentir lo que él sentía al ver que su amada, al ver que su esposa se iba con otro. Entonces, bien yuca, ¿verdad? Pobrecito el profeta Oseas, porque le tocó vivir esa situación. Y ahí tenemos una cita bíblica que está en el libro de Oseas, en el capítulo 2, versículo 13, donde dice que voy a castigarlos, ¿verdad? Voy a castigar a los que se dedicaban a los dioses, al Baal, y seguían a sus amantes y se olvidaban de mí. O sea que Dios es un Dios celoso. Hay que tener en cuenta eso, ¿verdad? Si estás con Él 100%, no a medias. Bien, dos cosas que hay que tener muy en cuenta en esta situación, en el destierro. Fíjense que surgen las sinagogas. Las sinagogas son los puntos de reunión, los lugares donde se reúnen las iglesias de los judíos. Entonces las sinagogas son muy importantes porque allí en el destierro se reunían en la casa de alguien
a compartir lo que tenían en Jerusalén. Si se fijan, no sé si ustedes tienen familiares en Estados Unidos, pero es muy común que el fin de semana sus familiares suban aquí reuniéndonos con los amigos, ¿verdad? Van a buscar a otros salvadoreños para acordarse de lo que aquí vivieron. Pues lo mismo le pasó a los judíos. Allá se juntaban en una casa y se ponían a cantar, se ponían a hablar acerca de las cosas que habían vivido en Israel. Era parte de mantener viva su identidad como judíos. Entonces, las sinagogas surgen para hablar de Dios, para hablar de su cultura y para no dejarse solos, ¿verdad? Para no dejarse caer, porque al final uno necesita su patria, uno. Créanme que por más que uno vea el país feo, lo vea horrible, lo vea que no sirve, pero cuando uno está lejos de su país, uno lo echa de menos, uno lo echa en falta y cualquier cosa de aquí uno la extraña un montonazo. Y también hay otra cosa, que aquí comienzan a escribirse los libros de la Sagrada Escritura. Ojo, muchas veces nosotros pensamos o creemos que los libros de la Sagrada Escritura se empezaron a escribir inmediatamente surge la historia. No sé, a ustedes les ha dado la tentación por pensar de que había alguien escondido viendo cómo Adán y Eva pecaban y desobedecían a Dios, que había alguien que en medio de la batalla iba tomando apuntes de lo que pasaba y entonces Josué le cortó la espalda, no sé quién, le voló un brazo, le hizo. No, ¿verdad? O sea, todos los relatos que están en la Sagrada Escritura, en un primer momento se pasaban de generación en generación de forma oral. Y entonces los ancianos eran los encargados de pasar estos relatos a los más jóvenes. ¿Qué pasó en el destierro? La gente ya no quería saber nada de Dios, los abuelos ya no eran visitados. Qué curioso, ¿verdad? Que en nuestro tiempo así sea, que nuestros abuelitos sean los grandes olvidados y que hasta nos dé pena o hasta nos cause dolor hablar con ellos porque siempre hablan lo mismo, siempre se repiten y ahí vamos abandonando a nuestros pobres abuelitos, ¿verdad? Entonces, en el momento en el que murieran estos abuelitos, los judíos iban a perder esos relatos. Así que a alguien se le ocurrió la magnífica idea de copiar lo que decían los abuelos. Y así es como surgen los libros de la Sagrada Escritura. Ojo, no todos los libros surgieron así. Algunos sí surgieron a través del tiempo, ¿verdad? O sea, fulano de tal iba teniendo un control de lo que iba pasando y allí iban anotando, ¿verdad? Pero la mayoría de libros se empezaron a escribir en esta época, ¿ok? Por eso es importante cuidar las tradiciones. Yo quiero terminar con esto, ay, perdonen, pero es un estudio sociológico el que voy a hacer. Vamos a hacer el ejercicio. A ver si me acompañan en este ejercicio. Ojalá que sí, no se quede ahí quieto solamente escuchándome. ¿Quién de ustedes, de los que me está escuchando, puede hacer pupusas? Algunos habrán levantado la mano, otros así se habrán reído, otros no habrán hecho nada, otros están en la novela, en fin. El punto es que los que pueden hacer pupusas, qué genial que pueden hacerlo. Se van a otro país, las pueden hacer y, en fin, tienen algo propio. Vamos a ver otra cosa. ¿Quién de ustedes puede hacer atol de elote? Seguramente algunos pocos. ¿Quién de ustedes puede hacer sopa de patas? ¿Quién de ustedes puede hacer atol de piñuela? Yo tengo la teoría que estas cosas las hacen nuestras madres en las casas. Nuestras madres y nuestras abuelas. ¿Quién hace el atol sin que se le corte? ¿La mamá o la abuela? Tal vez alguna hija, pero cuando ellas falten, no le estoy deseando la muerte a nadie, sino que de verdad que sean eternos, que vivan muchos años y felices, pero cuando ellos falten, esas tradiciones se van a perder. ¿Quién va al cementerio a enflorar? La abuela y la mamá. Tú ya no vas porque te da pereza, porque te da cualquier cosa, porque eso es anticuado. Cuando ellas falten, ya nadie va a ir al cementerio. Entonces, por eso es importante respetar las tradiciones. Y eso fue lo que hicieron los judíos. Lastimosamente lo hicieron en ese tiempo en el que estaba todo mal, pero aún así lograron rescatar. Yo te animo a que no olvides tus tradiciones, porque sin mentirte, de aquí a unos 30 años, nuestra generación
o la generación de ustedes será la última que va a poder gozar de esas tradiciones, porque los que vienen detrás de nosotros las habrán olvidado totalmente. Y beberse un vaso de atol ahí en el carretón dentro de unos 50 años, eso va a costar hasta $5, se acordarán. Allá en Ataco, perdonen que me haya emocionado con esto, pero si se fijan, un vasito de no sé qué, $1, si es que no vale 1.50 a estas alturas. Así que están avisados, les dejo ahí la tarea de ese emprendimiento. Así que aprendan a cuidar las tradiciones. Muchísimas gracias por acompañarme en este tema, muchísimas gracias por disfrutar con este conocimiento, ojalá que ustedes lo disfruten tanto como yo y de verdad les deseo lo mejor. Será hasta la próxima. Un gustazo.